Hola, ¿qué tal todas y todos? Sean bienvenidos de vuelta a estos tutoriales de Basic.js para trabajar código en InDesign. El día de hoy vamos a hacer nuestro primer Hello World. Vamos a trabajar con lo básico en Basic.js para poder hacer este tan famoso ejercicio de Hello World. Entonces, para empezar a trabajar hasta este punto ya tenemos que tener instalado Basic.js y tener Visual Studio Code y las herramientas que necesitamos para trabajar desde Visual Studio Code. Si tú no las tienes, te recomiendo que veas el video anterior en donde lo explicamos cómo instalar todo esto y dejar listo para trabajar Basic.js. Entonces, si tú ya tienes eso listo, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir InDesign. Una vez que estamos en InDesign, vamos a generar un nuevo documento en el cual vamos a trabajar, ¿vale? Nos vamos aquí a archivo, generamos un nuevo documento y vemos que nos da varias formas de trabajar. Nos permite trabajar con el tamaño por defecto, que es el de una hoja tamaño carta. Podemos generar nuestros propios tamaños. Nosotros por este momento vamos a trabajar con tamaños que nosotros predeterminemos, pero en la unidad de medida vamos a utilizar píxeles. ¿Por qué píxeles? Porque normalmente es un poco más sencillo empezar a trabajar las coordenadas cuando las trabajamos en píxeles, etcétera, etcétera. ¿Por qué con píxeles? Normalmente es más sencillo trabajar con las unidades de píxeles a la hora de trabajar las posiciones de los elementos en el espacio. Entonces, de hecho, es como lo hacemos desde InDesign en píxeles. Entonces, yo les recomiendo que lo trabajemos en píxeles. Por ahora está bien así. En este caso, yo estoy generando un archivo de 1000 píxeles por 1000 píxeles. Me da las opciones de los márgenes, etcétera. Lo vamos a dejar así. Simplemente nos interesa la anchura y la altura en píxeles. Entonces, le doy en crear y me va a crear un nuevo archivo en blanco. ¿Ok? Hasta aquí, pues, todo bien. Ahora, si ustedes recuerdan, lo que nosotros hicimos en el video anterior es dejar ya todo esto de los scripts funcionando. Ya teníamos nuestro script ya pudimos correr nuestro primer ejemplo, que era un ejemplo de color. Ya vimos que está funcionando nuestro Basic.js, entonces aquí vamos bien. Ahora, por un momento vamos a dejar InDesign y vamos a irnos a trabajar en Visual Studio Code. Ya que estamos en Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es abrir nuestro documento donde están guardados los scripts de ejemplos y todo eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En la parte superior izquierda de Visual Studio Code, yo tengo la opción de File, tengo la opción de New File, tengo la opción de crear una nueva ventana, de abrir un archivo o de abrir un folder. Esta es la opción que nos va a interesar. Abrir un folder, entonces damos clic. Ya que abrimos el folder, nos vamos a ir a documentos, nos vamos a ir a nuestra carpeta de Basic.js, nos vamos a ir a bundle, nos vamos a ir a scripts. Esta es la carpeta que nos interesa abrir. Vamos a seleccionar scripts y vamos a dar en seleccionar carpeta. Yo la selecciono y ¿qué es lo que sucede? Me abre la carpeta scripts. Yo aquí ya la tengo y en scripts me dice que tengo una carpeta que se llama ejemplos que puedo abrir. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de color y tenemos el ejemplo de blend mode, que fue el que utilizamos para ver que estaba funcionando Visual.js. También tenemos la carpeta de tutoriales, etcétera, etcétera. Voy a cerrar esto que acabo de abrir. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo doy clic aquí en Scripts, se me abre una serie de botoncitos aquí. La opción de crear un nuevo archivo, la opción de crear un nuevo folder. Vamos a dar en la opción de un nuevo folder. Vamos a crear un nuevo folder que vamos a guardar. ¿Cómo se va a llamar este folder? Vamos a llamarlo scripts propios. Es decir, es aquí donde voy a guardar los scripts que yo voy a estar generando durante el curso, donde vamos a estar haciendo los proyectos que generen a partir de Basic.js. Entonces la carpeta la voy a llamar script propios. Y dentro de esa carpeta, yo si la selecciono, una vez más tengo la opción de generar, por ejemplo, si doy clic derecho, tengo la opción de generar un nuevo file, de generar un nuevo archivo dentro de una nueva carpeta dentro de esa carpeta, ver en dónde está en explorador. Ahora vamos a generar un nuevo archivo. Voy a generar este nuevo archivo, se va a llamar, lo voy a llamar hola mundo, y tengo que llamarlo con una extensión .jsx. La extensión de JavaScript es JS, en este caso estamos utilizando .js porque es la extensión que utiliza Basic.js, ¿ok? Entonces una vez que ya le puse el nombre es holamundo.jsx y lo voy a guardar. Y yo ya tengo mi archivo con el que voy a empezar a trabajar mi primer ejemplo de Hello World. Pero hay algo muy importante.
Nosotros nos vamos a ir a la carpeta de ejemplos. Voy a escoger alguno, por ejemplo loop, y voy a escoger el que sea. Lo que nos interesa en este momento son estas dos líneas, includePath y include. ¿Por qué? Porque esas dos líneas son necesarias para que Bazel funcione de manera adecuada. Entonces las voy a seleccionar, doy clic derecho y doy en copiar. Ya puedo cerrar este archivo y voy a guardar y voy a ir a mi archivo que se llama Hola Mundo y voy a pegar esas dos líneas de código. Es normal que nos aparezca estas líneas como de error, no pasa nada, es algo normal que sucede con Bazel.js. No lo vamos a poder quitar, pero tampoco nos afecta de ninguna manera. Entonces, ya que tenemos nuestra línea del includePath y tenemos nuestra línea del include, vamos a empezar a generar el código necesario para hacer nuestro Hello World. Ok. Bazel.js tiene dos funciones principales que si alguna vez has trabajado en Processing te van a sonar muy familiares, las cuales son una función que se llama setup y otra función que se llama draw. Ahora, muy probablemente, como los decía, si has utilizado Processing te van a sonar muy familiares porque son funciones que se utilizan en ese entorno de programación. En este caso, no tenemos animación, o por lo menos no vamos a estar buscando hacer animación como lo hacemos con Processing. Simplemente vamos a dividir entre void setup y void draw por una cuestión de comodidad en el código, para tener un orden de inicializar variables en un lugar, dibujar en otro lugar, etcétera, etcétera. Ahora, para llamar nuestras funciones de void setup y void draw para llamar nuestras funciones de setup y nuestra función de draw para llamar nuestras funciones de setup y de draw lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Utilizamos la palabra reservada function seguido de setup. Abrimos una llave y cerramos una llave. Esto quiere decir que estas llaves son el contexto de la función setup. Y después llamamos con la palabra reservada function nuestra función draw. ¿Ok? Entonces, ¿pero para qué sirven la función setup y la función draw? Como les decía, normalmente estamos acostumbrados a pensar que una se ejecuta una sola vez y draw se ejecuta muchas veces en un loop y que estamos dibujando. En este caso, ambas funciones se ejecutan una vez, pero aquí voy a escribir con un comentario. En JavaScript los comentarios se ponen con una doble diagonal. Estos comentarios no forman parte de lo que el compilador ejecuta a la hora de ejecutar un programa, simplemente son comentarios y no son tomados en cuenta. Pero estos comentarios me permiten a mi programador dejar notas para mí en el futuro si estoy trabajando en este código o si alguien quiere trabajar en mi código, lo quiere utilizar, lo quiere modificar, puede entender que está haciendo este código, ¿vale? Yo voy a hacer un comentario simplemente para utilizarlo, para trabajar con los comentarios y voy a escribir. Aquí voy a inicializar variables. Y en mi función draw voy a dibujar, ¿vale? Muy bien, entonces ya sé que en una voy a estar inicializando variables y en la otra función voy a estar dibujando. Ya que tenemos nuestra función setup y nuestra función draw, vamos a empezar a ver algunos aspectos esenciales de la programación directamente con JavaScript, como es el caso de las variables. Si tú has programado en algún otro lenguaje como los Processing y no has trabajado con Java, recordarás que aquí normalmente para generar una variable tienes que especificar el tipo de variable que es en función del objeto que vas a guardar, es decir, una variable de tipo entero si vas a guardar un número entero, una variable de tipo flotante si vas a guardar una variable flotante, una variable de tipo string si es que vas a guardar un texto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en JavaScript funciona muy diferente. Nosotros tenemos con la palabra reservada var, podemos generar una variable en la cual tú no tienes que indicar el tipo de objeto que vas a guardar. Por ejemplo, una variable que se llame edad, yo la puedo igualar a 50. Por ejemplo, una edad 50. Yo puedo declarar una variable que sea nombre y guardar dentro de esa variable el texto Manuel, por ejemplo. ¿Te das cuenta? No necesito especificar el tipo de objeto que voy a guardar, simplemente lo nombro y guardo el objeto directamente. Así también tenemos otro tipo de objetos que se llaman constantes, con la palabra reservada constantes. Estas constantes son variables que están hechas para que no cambien en el tiempo. Esta variable con el valor que le inicializo siempre va a tener ese valor. Las variables
como su nombre lo dice, pueden variar con el tiempo, puedo cambiarle el valor después por algún motivo. Las constantes no pueden cambiar su valor y siempre van a tener el mismo valor. Esto sirve para valores bien específicos que no quiero que se modifique cuánto valen con el tiempo, entonces utilizo constante. Pero normalmente con las variables estamos bien, no necesitamos determinar qué tipo de objeto va a almacenar esa variable, ¿ok? Ahora, voy a dejar esas variables ahí, nada más para que veamos que las estoy inicializando en setup. Realmente no las vamos a ocupar, pero ahí las voy a dejar. Ahora, algo bien importante. Para trabajar con Bazel.js, nosotros necesitamos utilizar una clase que es la que guarda todos los funcionamientos, y que guarda todos los procesos y que guarda todos los comportamientos de Bazel.js. Esta función se llama, es la función B, directamente una B minúscula. Esta función guarda todos los comportamientos del sistema, entonces para llamarla yo simplemente uso la palabra B y después podré utilizar una función, un procedimiento, etcétera, etcétera, propios de Bazel.js, como por ejemplo la función text. Entonces yo llamo a mi clase B y le digo dame a su función text. Abro paréntesis, cierro paréntesis y pongo el punto y coma al final. Entonces, ya que tengo mi función text, esta función espera 5 argumentos. Ahora te explico cuáles son. El primer argumento que espera es el texto que yo voy a escribir. Por ejemplo, yo puedo escribir el texto que nos tiene aquí, hola mundo. Además del texto que voy a dibujar, también me pide las coordenadas en cual voy a dibujar ese texto. ¿A qué hacen referencia las coordenadas? Voy a regresar un momento a InDesign. Y si ustedes recuerdan, nosotros hicimos un archivo que tiene, de aquí dice que tiene 1000 píxeles de ancho y 1000 píxeles de alto. Entonces yo tengo que especificar con coordenadas en dónde lo quiero pintar. Por ejemplo, aquí me dice, si yo muevo el cursor de izquierda a derecha, vean que aquí en las reglas se mueve en qué píxel estoy. Me dice, por ejemplo, que ahora estoy en el píxel 500, ahora estoy en el píxel 200. Si me muevo de arriba a abajo, sucede lo mismo. Me indica de este lado en qué coordenada estoy, en qué píxel estoy. En el píxel 300 de la altura, en el píxel 500 de la altura, en el píxel 700 de la altura. Mediante esas coordenadas es en lo cual le informo. Por ejemplo, si yo quiero que mi texto se dibuje a partir del centro de la pantalla, entonces tendré que estar en el píxel 500 de lo ancho y en el píxel 500 de lo alto. Hagamos eso. Voy a regresar a Visual Studio Code y voy a escribir en código, es decir, coma. El primer valor que me pide es la posición en lo ancho, entonces le digo 500 píxeles. El siguiente es la posición en la altura, 500 píxeles. Y finalmente me pide el tamaño del contenedor de ese texto. Recordemos que lo que hacemos en código conserva las características de InDesign y un texto siempre está acompañado de una caja de texto que lo contiene. Entonces voy a decir por el momento que esa caja de texto va a medir 200 píxeles por 100 píxeles de alto. Entonces, hasta el momento yo simplemente tengo mi función, llama a mi función B, llama a su función texto y escribe el texto hola mundo. Escribe el texto hola mundo en las coordenadas 500 en lo ancho, 500 en lo alto y con una caja que contenga ese texto de 200 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto. Si yo lo guardo, yo puedo regresar a InDesign y recordemos que aquí tenemos nuestro panel de scripts. Si por algún motivo se cerró o no ves dónde está, recuerda que lo puedes abrir mediante ventana, utilidades y ahí está scripts. Lo voy a cerrar, por ejemplo, imaginemos que yo no lo tengo, me voy a ventana, utilidades y scripts y se me despliega. Recordemos que nosotros tenemos nuestra carpeta usuario, que adentro tenemos nuestra carpeta bundle, que adentro tenemos nuestra carpeta scripts y si se dan cuenta, ahora tenemos una carpeta dentro de scripts que se llama scripts propios. Y adentro de esa carpeta de scripts propios tenemos nuestro archivo hola mundo, porque eso es lo que hicimos al principio. Creamos nuestra carpeta donde íbamos a guardar nuestros scripts propios y creamos nuestro nuevo archivo que se llama holamundo.jsx. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si por algún motivo tú no ves esa estructura de las carpetas así, te recomiendo que hagas lo siguiente. Vayas a tus documentos, abras los documentos,
vayas a Bazel.js, abras la carpeta bundle, abras la carpeta scripts y verifiques que está correctamente creada tu carpeta que se llama script propios. Si no la tienes, la puedes volver a crear y puedes crear tu archivo y para que tengas la estructura de carpetas hecha adecuadamente, ¿ok? Entonces, pues nada, regresamos a InDesign. ¿Y ahora qué pasa? Si ustedes recuerdan, se supone que nosotros ejecutamos ese código que ya hicimos dando doble clic sobre nuestro archivo de código. Si yo doy doble clic sobre Hola Mundo, no sucede nada, no me dio ningún error, pero tampoco sucedió nada. ¿Por qué? Yo tengo que regresar a mi código. Por ejemplo, regreso a Visual Studio Code. Y entonces después de mi función draw, yo tengo que llamar a mi clase B y llamar a una función que se llama go. Esta función go le dice, ok, ya hice lo que quería hacer en cuestión de código, ahora ejecútalo y hazlo visible. Entonces yo guardo una vez más mi archivo, lo guardo o con la combinación de teclas Control S también puedo guardar mi archivo. Regreso a InDesign y ahora sí, si yo ejecuto mi Hola Mundo, vemos que ya tengo una caja de texto que mide 200 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto, que se dibujó en el píxel 500 en X y píxel 500 en Y, y que además tiene el texto Hola Mundo, que es lo que yo le dije aquí, ¿vale? Pero ok, a lo mejor no me gusta mucho cómo se ve mi texto, está muy pequeño, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Antes de dibujar mi texto, yo le puedo decir llama a mi clase B y llama a la función que se llama text size. Esta función, ¿para qué me sirve? Me permite decirle de qué tamaño va a ser el texto en la cuestión de tipografía, de qué tamaño va a ser. Por ejemplo, yo le puedo decir el tamaño del texto que vas a dibujar a continuación es de 50 píxeles. Guardo mi código, regreso a InDesign y vuelvo a ejecutar mi función Hola Mundo. Pero miren qué sucede. Yo tengo dos elementos. Los elementos que he creado desde código puedo seguirlos manipulando desde InDesign, los puedo modificar, podríamos cambiar el texto, podríamos hacer un montón de cosas. Por el momento no lo vamos a hacer, pero podemos, por ejemplo, modificar la posición, modificar el tamaño de la rotación, el tamaño de la caja que lo contiene, etcétera, etcétera. Incluso podríamos eliminarlos. Pero lo que quiero que se den cuenta es que cada que yo llamo mi función Hola Mundo, me vuelve a generar, aunque ya los tenga. ¿Por qué? Porque yo tengo una función que me permite hacer que los elementos que ya están en mi documento desaparezcan. ¿Cómo se llama esta función? Voy a escribirla antes de llamar mi texto, porque antes de escribir mi texto quiero borrar los elementos anteriores que había en mi documento. Entonces llamo a mi clase B, llamo la función que se llama clear, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, y dentro le tengo que hacer la referencia dónde se ubican las cosas que quiero borrar. Por el momento vamos a escribir b.doc. Esto quiere decir, vas a borrar todo lo que hay en el documento. Entonces, sigamos el camino lógico del código. Primero, borro todos los elementos que hay en el documento. Luego, escojo un tamaño de texto para dibujar un texto. ¿Cuál es el texto que voy a dibujar? Voy a dibujar Hola Mundo en las coordenadas 500-500 con una caja contenedora de 200 píxeles por 100 píxeles. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a InDesign, ya lo guardé. No lo he guardado. Lo guardo. Vuelvo a InDesign y ejecuto otra vez el Hola Mundo y miren lo que pasó. Ya no están mis otros objetos. Puedo seguir trabajando con este objeto, lo puedo mover, puedo hacer un montón de cosas, pero los otros elementos me los borro. Esto muchas veces es conveniente porque no queremos tener muchas veces el mismo objeto o cosas así. Entonces, mediante la función clearDoc me permite borrar esos elementos anteriores que había en mi texto, en mi documento de InDesign. Entonces vuelvo a InDesign y si yo vuelvo a ejecutar mi Hola Mundo, desaparecen todos los elementos que ya había y Hola Mundo vuelve a aparecer. Hagamos otro texto, por ejemplo. Le voy a decir, utiliza mi clase B para determinar un tamaño del texto. Voy a hacer otro texto que va a tener un tamaño diferente. Esta va a ser muy grande, va a tener de texto 100. Y le voy a decir, después de que ya escogí el tamaño de texto, utiliza de nuevo mi clase B para dibujar un texto, el cual va a ser programación
cartón. ¿Dónde los vas a dibujar? Lo vas a dibujar en la esquina superior izquierda, es decir, en el píxel 00. Y va a tener una caja contenedora de 500 píxeles por 300 píxeles. Realmente estoy calculando porque como escogí un tamaño de texto muy grande para que quepa completamente. Entonces, lo guardo y veamos. Vuelvo a InDesign y ejecuto mi script. Y si se dan cuenta, a pesar de que escogí un tamaño de contenedor de texto muy grande, no cabe completamente, entonces lo que hace es pues recortarlo y hacer esto. Si tú quieres empezar a ver cómo se ve una previsualización sin las cajas de contenedoras de los textos y los márgenes, vamos a utilizar la combinación de teclas Shift y W. Shift, por si no lo sabes, es la tecla que tiene una flecha viendo hacia arriba, no es las teclas de dirección con las que nos movemos arriba y abajo, sino es la que nos permite activar mayúsculas por un momento. Entonces es Shift más W, me permite tener una previsualización de cómo se ve lo que estoy haciendo en mi documento de InDesign. Entonces, esto te podrá dar una idea de qué potenciales tiene utilizar código de InDesign, porque nosotros podemos empezar a utilizar siglos, podemos empezar a utilizar variables, podemos hacer cosas de manera muy rápida y cosas muy interesantes. Espero que te haya gustado. Este es el ejemplo de cómo hacer nuestro Hello World en Bazel.js. Si tienes alguna duda, no dudes en ponerlo en los comentarios. Dale manita arriba si te gustó. Compártelo con alguien que le pueda interesar. Y nos vemos en los siguientes tutoriales. Chao.